amigos de María Visión. Os doy la bienvenida a una nueva edición de En Compañía de Jesús. Y somos... Ignacio de Loyola y Javier. Francisco Javier. Y estamos aquí pues dando gracias a Dios por estar un día más junto con todos vosotros, por estar aquí nosotros dos también presentes y por poder estar realizando este programa. Efectivamente. Además, bueno, los dos estamos en compañía de Jesús, pero yo no sé si tú estás bien acompañado. Pues ¿sabes qué? Que siempre estamos bien acompañados, porque nos está acompañando la Santísima Virgen María. Sí, ella la verdad que me sustituye. Y pues Ignacio, antes de que nos adentremos en el programa de hoy, pues vamos a poner esta grabación pues en manos de la Virgen María y vamos a rezarle una oración y le vamos a pedir pues que nos guíe, nos acompañe y nos ilumine a lo largo de toda esta transmisión. Como decía el Padre Pío, esclarezca nuestros intelectos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues hoy traemos un tema crucial para todo católico, importantísimo tenerlo presente cada uno de nosotros en nuestra vida diaria, y es el de la redención. Además, es un tema, podríamos decir, de eterna actualidad, porque nosotros tenemos que resucitar en Cristo todos los días. Por lo cual, hablar de la resurrección es una temática atemporal. A pesar de que, bueno, de que en Semana Santa o tenga una significación especial, pero la resurrección de Cristo es una realidad palpitante a lo largo y ancho de toda nuestra vida. Así es, y ese tiempo de Semana Santa lo que nos sirve es como ese recordatorio. Efectivamente, es un recordatorio especial de que tenemos que buscar la santidad en vida. Pero esto es una labor de todos los días, no de momentos específicos del año. Y además donde toda nuestra fe cobra total sentido a través de ese misterio de la redención, de ese enorme regalo que hizo Jesucristo de entregarse, de sacrificarse Él mismo por todos nosotros, por la salvación de todas las almas y por el perdón de todos nuestros pecados. Sí, de hecho, mira, por ejemplo, leí que un teólogo comentó que, claro, que está fenomenal y es fundamental ver a Cristo en la cruz. Pero claro, a veces nos puede desviar la atención del motivo, caer en el ismo del dolorismo, porque Él fue crucificado y murió, tuvo su pasión y su muerte, pero con el objetivo de resucitar, por lo cual también deberíamos mirar a Cristo con su corona reinante, con un rayo de color rojo y otro de color blanco o azul, brotando de su sagrado corazón. Sí, tendríamos también que... la Divina Misericordia. Efectivamente, posar nuestra mirada sobre la imagen de la Divina Misericordia, además de la cruz, porque la muerte, como tú dijiste en un programa de Annum Sacrum, es la puerta de la vida. De la vida eterna, además. De la vida eterna, además, de la auténtica vida. Porque aquí estamos de paso. Así es. Y sobre todo que tenemos que tenerlo presente en cada uno de nuestros días, porque también lo hemos mencionado en muchos programas anteriores, que nadie sabe el día ni la hora. Efectivamente. De hecho, muchos rituales paganos lo que hacen es celebrar la muerte. Nosotros, por el contrario, celebramos la resurrección, la vida, que es el final de la muerte. Pero ahora bien, para resucitar es preciso morir antes. Entonces ahí hay una paradoja, pero no una contradicción, porque la resurrección implica una muerte previa. Y esto extrapolado al terreno de nuestras vidas, para resucitar en Cristo tenemos que morir antes a nosotros mismos. No, totalmente.
nosotros como católicos, ¿y qué tenemos que hacer? Cuando estamos buscando a Dios, cuando estamos buscando en el Señor, qué es lo que realmente nos pide nuestra Santa Madre Iglesia, que nos vaciemos de nosotros mismos, ¿no? Eso mismo también viene recogido en la palabra, en el Evangelio. Al final, todas esas enseñanzas que nos fue dejando el Señor no dejan de ser el vaciarnos de nosotros mismos para llenarnos de Él. Efectivamente. Además, el unirnos a la pasión de Cristo en la cruz no tiene una significación de corte masoquista o dolorista, sino todo lo contrario. Es la manera de alcanzar la gloria, la alegría. Pues eterna. cuéntame un poco más sobre eso. Sí, bueno, de hecho, creo recordar que fue San Juan de la Cruz, si no me equivoco, que dijo que el Santo Rosario es la representación más fidedigna de nuestra vida. ¿Por qué? Porque tiene misterios dolorosos, misterios gozosos, misterios gloriosos, y luego añadió San Juan Pablo II los misterios luminosos. Muy bien. Entonces nuestra vida tiene momentos de dolor, pero después de la tempestad viene la calma, como dice el refrán, por lo cual pasamos del dolor al júbilo, a la alegría, de ahí a la gloria y a la luz. Así es, sí. Pues efectivamente, cómo no hay que, pues en ese tiempo de preparación en la Cuaresma, después llega la Semana Santa, en el que pues se vive tan intensamente, ¿no? Los momentos de la pasión, muerte y finalmente de la resurrección. De la resurrección. De hecho, bueno, volviendo... Y ahí es donde nos tenemos que quedar, ¿no? En esa gloriosa resurrección del Señor, en el que todo cobra sentido, todo finalmente queda como ordenado, ¿no? Y ya pues se nos deja un camino claro, firme y adelante hacia allí también. Por eso tenemos que ver la cruz como la puerta de la gloria, no quedarnos solo en la cruz, que podemos caer en esa tentación. Entonces, bueno, San Juan de la Cruz a la sazón, creo recordar que fue él, si no me equivoco, tal y como lo expresa Jacques Philippe en una de sus obras. Vamos a ver, ese dolor, el dolor es como, o sea, el proceso de los misterios del Santo Rosario, la secuencia que siguen, dolor que nos lleva a la alegría y alegría que nos conduce a la gloria y a la luz. San Juan de la Cruz puso el ejemplo de que es como una especie de leño que se consume en el fuego. Cuando ponemos un leño y prendemos fuego, primero arde, que eso representaría el dolor. Pero claro, una vez arde, ¿qué hace? Que brote luz, que brote calor. Entonces es una metáfora excelsa en la que San Juan de la Cruz nos explica cómo el dolor nos conduce a la alegría, a la gloria y a la luz. Y en otras palabras también, cómo el sacrificio tiene fruto. Efectivamente. No hay que quedarse en el sacrificio por el sacrificio, como hacían los antiguos estoicos, sino dar un paso más allá y ver esa muerte a nosotros mismos como la puerta de la vida, como nuestra resurrección interior. ¿Y eso cómo nos lleva a que tenemos que abrazar nuestra cruz, a que tengamos que pues glorificar esa carga de la cruz que tenemos cada uno? Sí. Gracias a Dios, y nunca mejor dicho, Cristo dijo que vuestro yugo sea llevadero y vuestra carga ligera. Porque si subimos con Cristo a la cruz, no podríamos soportarlo. Entonces, el Señor, consciente de esta realidad, nos insta a que nuestro yugo sea llevadero y nuestra carga ligera, y a que seamos cireneos, como ese Cirene, Simón de Cirene, ¿no? Sí, Simón de Cirene, que ayudó a Jesús a portar y arrastrar la cruz. ¿Y cómo podemos también desarrollar un poco el que esa redención es un acto de amor? Claro, hombre, porque Jesucristo, viendo que sin Él no podemos hacer nada, pues ha tenido que hacer ese sacrificio por todos nosotros,
porque precisamente nosotros no somos capaces de redimirnos por nosotros mismos. Entonces ahí cambió la historia de la humanidad, nos abrió la puerta a la luz de la esperanza. Ese mensaje me parece muy, muy fuerte, el de decir nosotros no podemos salvarnos por nosotros mismos. Eso realmente, claro, hay que llevarlo cada día a la práctica y saber a través de la fe y de la gracia de que evidentemente nosotros, primero que por la mañana no nos levantamos por nosotros mismos, sino es porque Dios quiere, pero al final esa redención, claro, se lleva a cabo porque el Señor es el que quiere, porque el Señor es el que lo ha permitido, el que nos abre Él las puertas del cielo a través de su muerte y resurrección para la salvación de todas las almas. De hecho, bueno, Cristo cambió el paradigma de lo que se vivía en el mundo griego, en la Grecia pagana. Lo cual queda muy bien reflejado en una cita de Esquilo, que voy a parafrasear debido a mi parca memoria, que dice que cuando alguien comete un acto malo, los dioses le ayudan a profundizar en su cometido, es decir, a ahondar en su castigo. ¿Y qué nos dijo San Pablo? Bueno, ¿qué nos reveló San Pablo? Yo no quiero la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Entonces ese es el mensaje, uno de los mensajes cardinales de Cristo a la humanidad entera, que es una puerta a la esperanza, a la reconciliación. Ahora bien, como la misericordia también convive con la justicia, Dios sí que nos exige que le demos un sí, para no franquear los límites de nuestra libertad humana. Nosotros tenemos que darle un sí a Cristo, acogernos a su gracia a través de la confesión, para decirle al Señor, Señor, yo no puedo salvarme por mí mismo, hágase en mí tu voluntad. De hecho, hasta la propia Virgen María tuvo que decirle al Señor, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Exactamente, justamente eso es lo que me venía a la mente según lo ibas diciendo, de cómo también tenemos ese ejemplo del sí de María, ese fiat en el momento de la anunciación, que ella dijo que sí al Señor, ¿no? Y ya toda su vida estuvo al servicio de Dios, del plan de Dios. Ella nunca puso ninguna condición, ella nunca puso seguramente nunca una mala cara ni un pero, sino que simplemente aceptó la voluntad de Dios, y eso además le trajo grandes dolores, grandes penas en esta vida, ¿no? Pero ella aceptó de una manera totalmente libre y despojada de toda ella aquel sí al Señor, ¿no? Cuando lo anunciaba el ángel. Fue un sí desembarazado de cualquier pero. Ahora bien, la Virgen María, la Reina de la Paz, la santa más santa entre todas las santas, también dependía incluso de Dios. O sea que todos estamos a merced de Él. Porque, joder, si lo estaba la bienaventurada Virgen María, nosotros estamos tremendamente necesitados de su auxilio y amparo. Y hablando sobre la redención, cómo es necesario que tomemos conciencia de ello, del propio hecho de la redención, ¿no? De que tenemos que conocerlo, de que tenemos que no solamente aceptarlo, sino también el dar gracias siempre por ello. Sí. Además, bueno, yo quería incluir un dato interesante, que es que, por ejemplo, Miguel de Unamuno, que era ateo, decía que todas las personas, en el fondo, uno de nuestros anhelos más profundos es resucitar en otra vida. Y lo decía que él era ateo, pero además que se llevase a cabo una resurrección en la carne. Él lo dibujaba como un anhelo humano, aunque no creyese en ello, pero que justo una persona que no crea en Dios diga que
los seres humanos anhelamos resucitar en la carne, que lo diga un ateo, me parece un argumento muy poderoso, no solo a favor de la religión, sino de la religión católica, que es la que cree en la resurrección del cuerpo y del alma, no como otros credos que a lo mejor creen en la transmigración de las almas. De hecho, por ejemplo, Platón era una persona que consideraba que el alma estaba encarcelada en el cuerpo, tenía una visión extremadamente negativa de la corporalidad. Aristóteles vino a corregir ese error y a decir que somos ulé y morfé, cuerpo y alma. Cuerpo y alma, ¿no? Efectivamente. Pero luego Santo Tomás recogió esa teoría de Aristóteles y la perfeccionó, diciendo que es verdad que somos cuerpo y alma, porque somos sustancias conformadas por cuerpo y alma, pero aparte el alma y el cuerpo por separado también son sustancias, porque el alma en un determinado momento puede estar separada del cuerpo, pero su estado natural, su estado ideal es que esté unida con el cuerpo, aunque pueda estar separada. Y de ahí que tenga sentido que resucitemos en cuerpo y alma. Y Cristo es el que verdaderamente demuestra a la humanidad que somos capaces de resucitar en cuerpo y en alma. Y la ascensión de la Virgen María al cielo, pues es otra prueba fidedigna de ello. Entonces, la religión católica es la que sacia ese deseo, ese anhelo humano de resucitar en cuerpo y alma, a contrario sensu de otros credos. Y además, creo recordar que lo dice la misma palabra en los evangelios, que en el momento de la muerte del Señor, que es ya en ese momento en el que ya abre las puertas del cielo, pues se rasga el velo del templo, pero también se abren los sepulcros y hay infinidad de momentos así de resurrección, ¿no? De que las almas pues finalmente acudieron ya a la vida eterna. Efectivamente. Y es eso, es que además yo he visto la religión católica que es la que mejor sacia los anhelos humanos, pero anhelos de cualquier persona, ateos incluidos. Porque a mí no hay un ateo que me haya negado que le gustaría creer en el más allá y en que va a ser premiado por sus buenas obras con la vida eterna. No, y además que todas esos pensamientos, esos anhelos que son tan humanos, tienen respuesta en nuestra fe. Efectivamente, Cristo permite que obtengan una respuesta. Efectivamente. Además, otro de los anhelos, como he dicho, de un ateo como don Miguel de Unamuno, es que resucitemos en la carne, no solo en el espíritu. Pero esto también lo decía un panteísta como Spinoza, como Benito Spinoza, que todo ser tiende a permanecer en su ser. Entonces, Cristo hace que nos da la esperanza de que todo ser permanezca en su ser. Luego, por ejemplo, Leonardo da Vinci, bueno, que creo que ese sí que era más religioso, más católico, digamos, decía que todo el mundo tiene como la necesidad de retornar a su estado de origen, a su estado original. Entonces aquí Cristo, al permitir que muramos con la resurrección de nuestro cuerpo y de nuestra alma, hace que volvamos también a nuestro punto de partida. De hecho, bueno, la religión católica, el punto de partida y el fin último se acaban uniendo. ¿Por qué? Porque al ir al paraíso, a ir al cielo, volvemos al paraíso, a aquel lugar en el que moraron Adán y Eva en los inicios de los tiempos. No, y además en la misma figura de Jesucristo que proviene de Dios Padre y que retorna a la casa del Padre. Efectivamente. También, ¿no? Entonces el itinerario hacia Dios, el lugar de destino, coincide con el lugar de partida, que es una de las cosas más sublimes, ¿no? que nos aporta la religión católica. Y ahora yo te pregunto, ¿y entre medias qué hay? ¿Esta vida terrenal? Efectivamente, esta vida terrenal, que como rezamos en la salve, en este valle de lágrimas,
pero que bueno, que Dios está ahí y María para enjugarnos las lágrimas, Claro. para secarlas, incluso en vida. Y además, ¿por qué tenemos que emprender este camino de esta vida terrenal para volver al punto de partida? Y ahí la respuesta, tú dime si es así o no, o si tengo parte de acierto, es de ese plan de amor que tiene Dios para cada uno de nosotros, con nombre y apellidos además, es decir, desde el momento en que somos concebidos y antes, porque Él ya nos conocía con nombres y apellidos, con todos nuestros atributos, con todas nuestras debilidades y fortalezas. Él tiene un plan de Dios concebido, un plan de amor, perdón, concebido para cada uno de nosotros, que tenemos que desarrollar y venir a desarrollar a esta vida. Y en ese plan de amor está el respeto de la libertad humana. Como no quiere franquearla, como no quiere rebasarla, pues nos permite a que nos forjemos en el amor aquí en vida. Y además, si gozamos de libertad, eso es una escuela de amor para nosotros. Ese es uno de los motivos. Y luego otro también es el pecado original de nuestros padres, que estaban en el paraíso, pero que la soberbia, que es la única manera de tentar a quienes tienen la perfección humana e incluso la perfección angelical. La perfección de Dios no puede ser tentada por la soberbia, pero la perfección humana, y creo que la perfección angelical, la única tentación que puede tener es el pecado de soberbia. ¿Por qué? Porque es el de aspirar a ser como dioses. En un origen, en un principio, ¿no? Claro, soy tan perfecto que mi única manera de ser tentado es aspirar a ser tan perfecto como Dios. Es la única manera de tentar a alguien que posee perfección humana y perfección angelical. De ahí que la soberbia sea el origen de todos los pecados, porque es lo que produjo a Satanás, a aquel ángel, a convertirse en el ángel caído. Y es el que hizo que Adán y Eva, quienes detentaban una perfección humana, fuesen tentados por el maligno por esa soberbia de ser como dioses. Y llevando la conversación a nuestros dos referentes de este programa, de En Compañía de Jesús, San Ignacio y San Francisco Javier, háblanos también de ellos, sí. sobre la redención desde el punto de vista o desde la espiritualidad de ellos dos, ¿no? Porque ese camino, ese plan de Dios que hablábamos antes, de amor, perdón, de ese plan de amor que tiene Dios para cada uno de nosotros, en el caso de San Francisco Javier fue el de llevar a cabo esas misiones. Él ha sido pues proclamado por la Iglesia como el patrón de las misiones y de los misioneros. Sí, además, lo que puede llegar a hacer una sola persona o dos por la humanidad entera si escucha la llamada de Dios. De hecho, hay una frase que desconozco de quién es la autoría de la misma, que dice que la salvación de otras personas puede llegar a depender solo de nosotros, porque a lo mejor solo a través de nosotros escuchan la palabra de Dios o se sienten interpelados por Él. Pues estás reflejando perfectamente el pensamiento de San Francisco Javier, que él, en ese afán, en esas misiones que llevó a cabo por Asia y que llegó incluso hasta Japón y se quedó a las puertas de China. Pues, Urbi et Orbi. Así es. Pues él lo que tenía un gran anhelo era de bautizar a las personas, aquellas personas que conseguía él que se convirtieran y bautizarlos. Y él consiguió bautizar a miles y miles, y si no cientos de miles de personas en vida, ¿no? Porque tenía ese anhelo de que pudiesen salvarse todas esas almas a través de la puerta que da el bautismo. Aquí se cumple otra paradoja cristiana, que el fuego del amor le llevó a extender el agua del bautismo por todos los confines de la tierra. Ah, mira, me gusta, sí. Efectivamente. Y luego, bueno, yo voy a hablar de mi santo, San Ignacio de Loyola, al que tengo el honor de portar como nombre, de llevar su nombre. San Ignacio de Loyola era alguien que estaba sumido en la vanidad, porque él quería ganar honra a través del fragor de las batallas, ¿no? Iba a guerras movido más por el ego, por el pundonor o por alimentar su orgullo que por amor a Dios. Entonces, tras caer enfermo, tras resultar herido por el impacto de una bola de cañón, pues en el hospital
llegó a la conclusión de que tenía que aparcar esa vanidad guerrera en un segundo plano, aparcarla en el ostracismo, para darle prioridad a Dios en su vida. Y esto lo hizo pues entrando en conversación con el Señor y leyendo obras como el Flos Sanctorum. Y a través de esa lectio divina pues inició el camino de su santidad. Grandes ejemplos que tenemos aquí para traer al programa y que sin duda vamos a poder ir desarrollando programa a programa, poquito a poquito, y empapándonos de esa espiritualidad, ¿no? De esa espiritualidad ignaciana, justo. Así es. De hecho, hay una cosa propia de la espiritualidad ignaciana que desconocía, que era intentar vivir la misa como el Calvario de Cristo. Pero no solo eso, sino reproduciéndolo con imágenes en nuestra cabeza. Es decir, imaginárnoslo todo, que estamos allí en el Gólgota, que Cristo va a ser crucificado, que se produce la resurrección, ponerle imágenes, proyectar imágenes sobre nuestra imaginación para vivirlo pues con mayor amor e intensidad. Ignacio, se nos ha terminado el tiempo. Nada, tempus fugit, sobre todo cuando alguien está abordando un tema pues del mayor interés, pues el tiempo corre a una celeridad meteórica. Así es. Pues haciendo honra al tema del programa de hoy, pues vamos a finalizar dando gracias a Dios por la redención, por esa oportunidad que tenemos todos de ir al cielo y de ser santos. Por eso, porque como dijo nuestro Señor, yo no quiero la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Muy bien, pues gracias, Ignacio. Gracias, Javier. Gracias a todos por habernos acompañado en otro programa más de En Compañía de Jesús. Os esperamos en una nueva edición y que Dios os bendiga.